Buenos días, Yasuri, ¿qué tal? Hola Camila, muy buenos días. Muy bien, chicos, vamos a empezar. Bien. Ujú. Hola, ¿cómo estás, Marlon? Buenos días. A Felipe. Chicos, por favor, cualquier pregunta, cualquier duda, la manifiestan, ¿sí? A ver, empecemos. Bien. Hola, ¿cómo estás, Ángel? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, listo. Muy bien. A ver, vamos a tratar el día de hoy, bueno, los primeros temas del curso de Historia Universal. Tenemos el concepto de historia, tenemos también el proceso de la humanización, está la comunidad primitiva y llegaremos hasta Mesopotamia. Ujú. Entonces, empecé. Muy bien, tenemos por aquí la pregunta número uno, ¿no? Es una pregunta que está en el material, ¿no? Les he escrito aquí para poder elaborarla. Y miren, dice, ¿no? Pedro es un estudioso de la salud. Para él es muy preocupante la pandemia que actualmente el planeta desarrolla a causa de la enfermedad por coronavirus, COVID-19, la cual es una enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS-CoV-2. La mayoría de las personas que la padecen sufren síntomas de intensidad leve a moderada y se recuperan sin la necesidad de tratamientos especiales. Sin embargo, algunas personas desarrollan casos graves y necesidad de atención médica. En relación al texto, ¿cuál es la importancia de la historia en contingencias como las que vivimos por el COVID-19? ¿Por qué es importante, no, la historia dentro de este contexto de una enfermedad? ¿No? Ahí tenemos 4 propuestas, a ver cuál sería su respuesta, me envíen por chat. Antes de esto, mientras ustedes van elaborando la respuesta a esto, recordemos que cuando se habla del concepto de historia, hablamos primero de lo que es la historia. Hay 3 palabras que se relacionan justamente al concepto de historia: sociedad, tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque la historia es una ciencia social, ¿no?, que va a encargarse de estudiar, si es social, estudia el grupo humano, estudia la sociedad y su desarrollo a través del tiempo y en un espacio determinado. Cuando yo te hablo de espacio determinado, estamos hablando de qué? De un área geográfica determinada. Entonces, podemos decir eso, ¿no?, de la historia. Muchas veces también la pregunta justamente es, ¿cuál es la importancia de la historia? ¿No? ¿Por qué es importante la historia? Justo ahí viene la pregunta número uno, ¿no? Muy bien, por ahí Sara. Muy bien. Muy bien, Carlos. Ya está. Muy bien. Ya por ahí tenemos 2 preguntas o 2 respuestas distintas. Urco, muy bien, Alex. Muy bien, muy bien. Parece genial, chicos, que tengan la cámara encendida. Me parece genial. Pero que no cambien esa actitud, ¿no? Muy bien, eso muestra mucho compromiso de parte de ustedes. Muy bien, miren. Cuando hablamos de la importancia de la historia, recuerden, la historia, si bien es cierto, permite relacionar 3 momentos. Profe, ¿cómo que 3 momentos? Claro, se relaciona el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué? Esto lo deben haber escuchado desde tiempo del colegio. Miren, miren esta importancia. La historia nos permite conocer el pasado para poder así comprender el presente y proyectarnos a un mejor futuro. ¿Qué significa esto de conocer el pasado? Es decir, nos ayuda a tener conocimientos suficientes, ¿no?, de problemas o situaciones problemáticas ocurridas antes y tomar ese conocimiento para poder entender la realidad presente, para poder entender las problemáticas que se presenten en la actualidad también, como por ejemplo la pandemia que vivimos actualmente. Pero también nos ayuda a proyectarnos a un mejor futuro. ¿Qué significa esto? Esto de proyectarnos a un mejor futuro, chicos, se entiende como eh, que la historia, a ver, la historia puede ayudarnos a predecir lo que va a ocurrir en el futuro. No. La proyección al futuro significa que nosotros vamos a poder tomar mejores decisiones, ujú, para poder afrontar problemas en el futuro. O sea, no volver a cometer los mismos errores del pasado. A eso nos referimos con esto de proyectarnos al futuro. Y bueno, justamente en base a esto podemos encontrar una respuesta a la pregunta, ¿no? Mira, la historia, dice 1.1, brinda respuestas, reflexiones y conocimientos para resolver las problemáticas sociales actuales. Sí, claro.
La historia tiene justamente esta característica, ¿verdad? Muy bien. Ahora, miren por aquí, nos dice, ayuda a comprender los comportamientos históricos de otras pandemias, ujú, así como la ruta de contagio. Dime, ¿la historia se encarga de esto? ¿Puede ayudarnos a esto? Sí, claro que sí, ¿verdad? Verdadero. Ujú. Ahora, la 3 nos permite conocer los contextos históricos pasados, ya, sí, y relacionar todos estos aspectos con nuestra realidad social actual. Claro que sí, claro que sí. La historia nos permite eso. Ujú. Facilita el conocer el origen de los primeros contagios y la velocidad de propagación de las pandemias también. Obviamente, las 4 son verdaderas, pero la pregunta va específico, dice, ¿cuál es la importancia de la historia en el momento de tomar contingencias? O sea, ¿qué medidas tomar para afrontar el problema del coronavirus? Por lo tanto, hay una que no se relaciona aquí. Hay una que no tiene nada que ver, ¿no? Frente a este texto, ¿no? Frente a esta situación que vive Pedro, ¿no? Que es un estudioso de la salud. ¿Cuál sería? La que no se relaciona aquí, chicos. A ver. La que no es justamente una propuesta, ¿no? De la historia como una medida de contingencia. ¿Cuál vendría a ser? La uno, la 2 y la 3, verdaderos. La 4 no. Profe, ¿por qué? Porque está bien, nos puede dar conocimiento del origen, de los primeros contagios, y la velocidad de propagación, pero no hay nada en esta proposición que relacione la función de la historia para poder tomar una medida de contingencia frente a esa pandemia, ¿no? Entonces, aquí la respuesta vendría a ser uno, 2 y 3. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Hay varios que han marcado muy bien, ¿no? Hay otros que han señalado 2 y 4. A ver, ¿no? Pero la 4 no puede ser por ese motivo, ¿no? Aquí nos habla de cómo conocer la enfermedad, cómo ver cómo avanza la enfermedad, pero falta algo más que nos ayuda a señalar que la historia pueda combatir o pueda ayudar a combatir la propagación de esta enfermedad. Ahora, les hago una pregunta. ¿Dónde surge la ciencia histórica? ¿Dónde aparece la historia por primera vez? A ver, como ciencia, como disciplina encargada justamente del estudio o del desarrollo de las sociedades. ¿Dónde? A ver, ¿qué me dicen? ¿Dónde, chicos? En Grecia. Durante el siglo V hay un personaje que es considerado el padre de la historia. ¿Me puedes decir quién es? A ver, ¿me puedes decir el nombre de ese personaje? Se supone que no te debes haber olvidado de él. San Marcos en algún momento preguntó 2 veces, ha preguntado por él, ¿no? Herodoto, muy bien, Marlon, excelente. Herodoto de Halicarnaso es una isla de Grecia. Él es considerado el padre de la historia. En su obra Historias o los 9 libros de historia, termina relatándonos un evento muy importante que San Marcos también ha preguntado varias veces. La lucha entre las polis griegas, ¿no? Y el imperio persa. ¿Cómo se llama este evento bélico que Heródoto nos va a contar en su obra Historias? ¿Cómo se llama este evento? Tiene un nombre, este enfrentamiento. Las guerras médicas. No se olviden, guerras médicas. Y él habita en ese contexto. Las guerras médicas se dan en el siglo V y él nos cuenta, nos relata ese evento que él vive, él presencia en ese momento. Ujú. Pero su obra también aporta mucho a la descripción geográfica del terreno. Por eso es que también su obra contribuye mucho a la descripción geográfica, por lo tanto también es considerado como uno de los padres de la geografía. Ojo, cuidado, Heródoto. Ahora, ¿por qué llamarle 9 libros de historia? Son 9 tomos, 9 capítulos, mejor dicho, 9 capítulos en los que se divide la obra. Cada capítulo se llama libro, libro 1, libro 2, libro 3, de ahí viene el nombre. Ahora, ¿por qué Homero no es considerado padre de la historia? Si Homero vive antes que Heródoto, y Homero también nos cuenta en su obra La Ilíada una parte de la guerra de Troya, una guerra que enfrentó a los aqueos o micénicos contra los troyanos. ¿Por qué? A ver, ¿quién me responde?
¿Por qué Heródoto es el padre y Homero no? En ese caso, ¿no? Porque aparte de Homero, hubieron otros escritores también que fueron contando a través de obras el desarrollo de eventos históricos. La pregunta es, ¿por qué Homero no es considerado entonces un padre de la historia? Tiene que haber algo más, ¿verdad? No solamente tiene que contar un hecho histórico, sino también tiene que dar pie a un discurso histórico. ¿Qué es un discurso histórico? Un discurso histórico es tratar de narrar los sucesos humanos, pero dejando de lado, ¿qué cosa? El plano de la fantasía, la mitología griega y por lo tanto la presencia de dioses dentro del relato. Homero, si tú lees la Ilíada, Homero coloca incluso la presencia de dioses. Hay dioses que se enfrentan a los mortales, que apoyan a griegos, que apoyan a troyanos, ¿no? Eso no es un discurso histórico. Ese es un discurso literario, ¿no? Fundamentado en la mitología. Eso Heródoto lo deja de lado. Heródoto es el primero que cuenta un hecho únicamente humano. Ya está. Ahora, ¿qué otro punto debemos conocer? Miren, tenemos la pregunta número 2, que se vincula también a este mismo tema, ¿no? A las fuentes históricas. Nos dice, las fuentes históricas contribuyen, ¿no? La materia prima de la historia, es decir, la esencia al conocimiento de la historia. En relación a ellas, marque verdadero o falso según corresponde. Tenemos ahí 4 proposiciones, ¿no? A ver si envían por ahí su respuesta, siempre colocando el número, ¿no? Al costadito, siempre para evitar confusiones, sobre todo, ¿no? Ujú. Vamos, hablando de las fuentes históricas, chicos, son diversas. Pero, ¿qué son las fuentes históricas? Las fuentes se entienden como evidencias, evidencias del pasado. Todo tipo de evidencias del pasado es una fuente histórica. Obviamente que estas evidencias del pasado permiten reconstruir los hechos históricos. Muy bien, Sara. Excelente. Gracias por tu respuesta. Muy bien. Pero trata de encontrar ¿no? La respuesta en alternativas. O sea, tú ve anotándolo, ¿no? Ahí en el plano interno pones, ¿no? 1 falso, 2 verdadero. Luego puedes lanzar, ¿no? Tu respuesta completa de verdaderos o falsos o la alternativa, ¿no? Que está indicada abajo. Ujú. Ya está. Muy bien. Eh, a ver, tomen su tiempo, no se preocupen. Ahora, hay formas de dividir las fuentes históricas, por supuesto. Hay 2 formas de dividirlas. Según el origen de la fuente histórica, y justamente esta pregunta está relacionada a esto del origen, y hay otra forma de dividir las fuentes según su soporte. O sea, según en qué tipo de hallazgo o qué tipo de evidencia se encontraba. Vamos primero con las fuentes según el origen. Pueden ser fuentes directas o indirectas. Recuerden que las fuentes directas también son llamadas fuentes primarias. Ahora, ¿qué es una fuente directa o una fuente primaria? Son aquel tipo de fuentes que son elaborados en el momento en que ocurrieron los hechos. ¿Me entiendes? Esa fuente nos va a dar una información sobre un hecho del pasado, sobre un suceso del pasado. Entonces, esa fuente fue elaborada en el momento en que ocurrieron esos hechos. Esa es una fuente directa o una fuente primaria. En cambio, las fuentes indirectas o también llamadas fuentes secundarias son aquellas que son elaboradas o producidas en tiempos posteriores al hecho que nos va a terminar contando o que nos va a terminar dando como evidencia. Es más, aquí hay algo más. Las fuentes indirectas, muy bien, Carlos, gracias por tu respuesta. Eh, ok, muy bien, hay un cambio ahí, no se preocupes, está bien, muy bien. Las fuentes secundarias se elaboran a partir de fuentes primarias, ¿me entiendes? Ujú. Ya, muy bien, Sara, no te preocupes, te vamos a explicar esto. Vamos a poner el ejemplo más clásico. Imagínate un libro de historia, ¿no? Una enciclopedia ilustrada, incluso de historia, y tú ves ahí en una de las páginas, estás estudiando la cultura moche, por ejemplo, del Perú, y ves en una de las páginas el huaco retrato de los moches, ¿verdad? Con esta imagen, tú conoces el huaco retrato de los moches, conoces la cerámica moche. La pregunta es, ¿qué tipo de fuente será esa imagen en el libro de historia? ¿Fuente directa o fuente indirecta? ¿Ese libro fue elaborado en tiempos en que se elaboró, en tiempos de la sociedad moche? No.
Eso se elaboró tiempo después a la elaboración de esta cerámica, de lo que nos está mostrando. Por lo tanto, es una fuente de qué tipo, secundaria o indirecta. ¿Por qué? Porque la ilustración de la cerámica moche se hace a partir de una fuente primaria. ¿Cuál es la fuente primaria? La cerámica. Le tomaron foto a la cerámica y de ahí sale, ¿no?, esta imagen en el libro de historia ilustrada. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? No sé si me han entendido. Profe, entonces el huaco retrato físicamente hablando, ¿esa es una fuente directa o primaria? Sí, esa es una fuente directa o primaria. Porque ese huaco, esa cerámica, sí fue elaborada por la sociedad moche en tiempos de esa cultura, en esos tiempos de existencia de esa cultura. ¿Se está entendiendo esta parte? ¿Se entendió esto? A ver, ¿sí? A ver, sí, ¿no? Espero que sí. Ya, muy bien. Y las fuentes por soporte son mucho más fáciles, ¿no? Esto es lo que normalmente hemos aprendido también nosotros antes, ¿no? En la etapa escolar, de repente en un momento de preparación anterior, ¿no? Fuentes materiales o arqueológicas. ¿Mm? Ejemplo, recuerden que cuando te ponen fuentes materiales son todos aquellos objetos que pueden ser palpados, pueden ser, por ejemplo, observados y pueden ser palpados con el tacto también. Los sentidos nos ayudan a conocerlo. Ejemplo, una construcción, pues. De repente Chichen Itza de los mayas, Tenochtitlán de los aztecas, la Gran Muralla China, por ejemplo, construcciones. Por eso también se le llama fuentes monumentales. Muy bien, muy bien. Cualquier cosa que no entiendan, hablen, no callen, hablen, ¿ya? Muy bien. Ahora, profe, también están ahí las cerámicas, por supuesto. Es decir, un guacomoche, si tú te vas a un museo y ves un guacomoche, ¿qué tipo de fuente es? Ah, puede ser una fuente primaria, sí, es una fuente primaria. Ujú. Y también es una fuente de qué tipo, material o arqueológico, a la vez, ¿me entiendes? ¿Están entendiendo? ¿No? Ahora, depende de qué tipo de pregunta nos toma. Por ejemplo, aquí es una pregunta abierta, pero los datos han sido creados en base a qué? En base a la primera categoría, según el origen, ¿no? Pero en el examen nos pueden preguntar más específico, ¿no? Según su origen, las fuentes históricas se clasifican en, o según su soporte, ¿no? Entonces ahí ya vamos viendo de forma más específica la pregunta. Profe, un textil, por ejemplo, un manto paracas también es una fuente de tipo material. Claro que sí. Eh, si yo te dijera, por ejemplo, las orejeras del señor de Zipán, también es una fuente de tipo material, son objetos, ¿ya? Todo eso está aquí. Encontramos también restos líticos, o sea, las herramientas de los primeros hombres, por ejemplo, recuerda las primeras herramientas del Homo habilis, ¿no? O de repente los restos óseos de Homo erectus, del hombre de Pekín, por ejemplo, estarían aquí. Son fuentes arqueológicas. Fuentes orales o testimoniales, estas son transmitidas de forma oral o verbal de generación en generación. Aquí tenemos sobre todo mitos y leyendas. Recuerda que hay una diferencia. El mito es una narración fantástica, pero únicamente contiene eso, hechos fantásticos. En cambio, la leyenda contiene hechos fantásticos mezclados con hechos reales. Ya hay que recordar de repente qué mito. Bueno, un mito de repente importante, ¿no? Podría ser el mito del Incarri, que utilizan ustedes, por ejemplo, en Historia del Perú para poder explicar, ¿no?, la idea del mesianismo, ¿no?, que es importante en el contexto de las rebeliones indígenas, ¿no? O de repente una leyenda como la de Rómulo y Remo, por ejemplo, ¿verdad?, que explican la fundación de la ciudad de Roma. Fuentes escritas o documentales. Muy bien, el mito de Nailán también, Felipe, claro, para explicar el origen de la cultura sicán, ¿no? Muy bien, muy bien. Fuentes escritas o documentales, ¿cuáles son? Escritas o documentales. Son todo documental, ¿por qué? Porque son documentos escritos, son todos qué, esto, son todos qué, libros, ¿me entiendes? Son los libros. Encontramos aquí diarios también, sí, cartas también, tratados también, convenios firmados por los países también, todo es fuente escrita. Y encontramos sobre todo crónicas y visitas. ¿Qué son las crónicas y qué son las visitas? Las crónicas son fuentes escritas elaboradas entre a fines del siglo XV y a inicios del siglo XVI. Estas crónicas se volvieron muy conocidas en el caso de nuestro país, sobre todo porque nos contaron qué cosa, el proceso de invasión española al imperio de los incas.
Hay varias fuentes, hay varias crónicas. Por ejemplo, Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿de quién? De Guamán Poma de Ayala. Los comentarios reales, ¿de quién? Del Inca Garcilaso de la Vega, ejemplo. ¿Qué son las visitas? Las visitas son informes. Las visitas generales que se realizaban a inicio de la época colonial consistían en, llegaban las autoridades a una comunidad indígena y ¿qué es lo que se hacía? Se entrevistaba a los líderes, a los ancianos, se sacaba información sobre la época inca de ellos, pero también se hacían censos, se contabilizaba la población, dividiéndolas por edades y dividiéndolas también por sexo. Así se lograba estatura, peso y otras fuentes importantes, ¿no? De la demografía en ese tiempo. Entonces, todo ese informe se llama visita, es una fuente escrita de ese tiempo. Siglo XVI, siglo XV. Fuentes etnográficas, ¿qué son? Aquí encontramos, chicos, costumbres y tradiciones de pueblos del pasado que se mantienen hasta el día de hoy, cuya práctica se mantiene hasta el día de hoy. Y fuentes de tipo audiovisuales, estas son fuentes modernas, su desarrollo se inicia a partir de la segunda mitad del siglo XX en adelante. Aquí tenemos, por ejemplo, grabaciones de audio y video o grabaciones de audio solo. Tenemos también aquí la fotografía importante. Tenemos también aquí los documentales, esos documentales históricos, trabajados, por ejemplo, por History, ¿no? Por otros, de repente, otros grandes canales como la BBC, cuyos videos son muy importantes, ¿no? Para poder entender la historia. Muy bien. Ahí está la respuesta, chicos, entonces. Muy bien, por ahí, Sara. Muy bien. Tengo la respuesta también de, a ver, de Sara. Tengo la respuesta de Camila. Ya, ahí está. Muy bien, la respuesta de Carlos. Y los demás chicos, vamos, envíen sus respuestas. A ver, empecemos con la 1. Dice, nos permiten o nos transmiten una información significativa referente a los hechos que tuvieron lugar en el pasado. Claro. Verdadero. Esa es una fuente. Muy bien. Deben ser interrogadas y contrastadas por el historiador para obtener la mayor información posible. Sí. El trabajo del historiador es justamente, ¿no? Tratar de contrastar, ¿no? Este tipo de hallazgos. Muy bien, Urco, gracias por tu respuesta. Verdadero también la 2. 3. Las fuentes primarias son denominadas también fuentes historiográficas. A ver, ¿qué dice? ¿Sí o no? ¿Qué es la historiografía? ¿A qué se denomina historiografía? La historiografía es la ciencia que se encarga de estudiar las fuentes históricas. Es decir, la historiografía se encarga de comparar, por ejemplo, dos o más fuentes escritas sobre todo, para poder dar una conclusión. Y no, pues las fuentes primarias no analizan otras fuentes. Las fuentes secundarias son las que van a analizar otras fuentes. Por lo tanto, aquí, si te dijeran secundarias o indirectas, pues esto sería verdadero. Esto es falso debido a eso. ¿Mm? Y en la 4 dice, las que se mantienen tal y como fueron allá hechas en su momento son denominadas fuentes directas. Sí, son directas o primarias. Claro que sí. Entonces aquí tenemos como respuesta la alternativa C, ¿verdad? Muy bien, Baltasar, muy bien, Camila, muy bien, Marlon, muy bien, Xiomara. Sin miedo, chicos, te puedes equivocar aquí, no hay ningún problema. Estamos para eso, para equivocarnos, para aprender y mejorar, ¿no? Vamos, vamos, compartan sus respuestas sin miedo. Muy bien. Miren esto. Cuando se habla también del tiempo histórico, y esto ha venido en los últimos exámenes de admisión, ¿no? La historia maneja a través del tiempo tres tipos de hechos históricos importantes. Por ejemplo, aquel acontecimiento, aquella coyuntura o aquella estructura. ¿Cuál es la diferencia? La duración de estos hechos. Los hechos históricos pueden ser de tres tipos según el tiempo en que dure. Un acontecimiento es un hecho histórico que tiene una duración bastante corta. Corta significa un día, 2 días, semana. ¿Mm? Coyuntura, un tiempo medio, meses, años. Tiempo largo, siglos, por ejemplo, ¿no? Más de 5 años en adelante, tiempo largo. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, ¿no? Si yo te digo la toma de la Bastilla, con la que se da inicio a la Revolución Francesa, dime, ¿esto qué es? ¿Una coyuntura, un acontecimiento o una estructura histórica? A ver, la toma de la Bastilla, ¿qué vendría a ser?
Sería un acontecimiento, porque la toma de la Bastilla se dio en una fecha exacta, el 14 de julio de 1789. Claro que sí, muy bien Sandra, muy bien Marlon. Ahora, ¿qué vendría a ser entonces la Gran Depresión económica? Esa gran crisis que se dio en el sistema capitalista, ¿no? Durante la etapa de entreguerras. ¿Qué vendría a ser? Esa es una coyuntura. Eso, por ejemplo, fue pregunta de examen de admisión de San Marcos, ¿no? Eso fue. Y la guerra de los 100 años, la de los 30 años, por ejemplo, esos conflictos como la guerra de los 7 años, ¿qué vendrían a ser? Eso es una estructura, ¿no? Espero que se haya entendido esto. Lo van a tener ahí, obviamente, en el intranet para que ustedes puedan revisarlo cuando gusten, ¿no? Además, voy a subir teoría ampliada, chicos, el día de hoy, ¿sí? Para que ustedes puedan revisar cada tema a mayor profundidad, ¿no? Aquí simplemente estamos viendo los puntos más importantes. Pregunta número 3. Dice, observe la siguiente imagen, ¿no? Sobre el proceso de hominización. Cuando estaba elaborando esta pregunta, ¿no? Eh, ¿No? Días después, 2 días después, vino el examen de San Marcos, donde vino justamente una imagen sobre el mismo tema, ¿no? Entonces es bastante parecido, ¿no? Ahí tenemos la imagen, por si no lo has visto bien. Ahí está la imagen. Puedes tomarle captura de la pantalla para que lo estudies ahí, para que lo analices grande de repente. O bueno, ustedes tienen ahí de repente descargado ya el material de preguntas, donde también está la imagen. Muy bien, hablemos un poco acerca de la hominización. ¿Qué es la hominización? La hominización se entiende como el largo proceso de evolución de un antiguo primate hoy no existente hasta la especie humana actual. Ese es el proceso de la hominización. Es un nombre técnico para indicar el proceso de evolución humana. Recuerden que la historia toma en cuenta la teoría evolucionista, la teoría evolutiva sobre el origen del hombre. No estamos tomando la teoría obviamente creacionista, ¿ya? Miren por aquí. Características del proceso de evolución humana. Chicos, debemos recordar dónde se inicia este proceso, dónde se terminó iniciando este proceso. Cuando nos pregunten inicio del proceso, vamos a recordar este mapa, aquí, en esta zona. ¿Qué continente es, profe? Es África. Claro, ¿en qué parte de África? Aquí está, miren. Si hablamos de una zona de África, podemos decir que se dio en esta zona de aquí. Dice Valle del Rif. Valle del Rif. Valle del Rif, sí. Esto es considerado, muy bien Carlos, gracias por la respuesta, es considerado como la cuna de la humanidad. Es el lugar donde se inicia la vida humana. Por cierto, chicos, cuando yo te hablo, se inicia la vida humana, ¿a qué me estoy haciendo alusión? ¿A qué especie humana? ¿A qué especie humana estoy haciendo alusión? Porque hay varias especies humanas, ¿verdad? ¿Cuál es la primera especie humana? El Homo habilis. El Homo habilis. Entonces, miren, en esta zona de África nororiental se desarrolló la primera especie, el Homo habilis. Ahora, la pregunta es, ¿qué países conforman el Valle del Rif? El Valle del Rif está compuesto por estos 3 países: Etiopía, Kenia, Tanzania. No te vayas a olvidar, 3 países. Ahora, quiero que veas esta zona de aquí de color marrón en el mapa. Este es el Valle del Rif. El Valle del Rif no es otra cosa que una falla geológica. Falla geológica. ¿Qué es eso? Una abertura de la superficie terrestre. Cuando dos placas tectónicas, aquí estamos utilizando un poquito de geografía, cuando dos placas tectónicas realizan el proceso de aducción, o sea, separación, cuando se desplazan en sentidos opuestos, esto genera un desgarramiento de la corteza, esto genera una especie de ruptura. A esa ruptura de la corteza se llama falla. Muchas veces está asociada también a un proceso de hundimiento. Profe, la verdad no le entiendo muy bien. Vamos a buscar, si quieren, una imagen sobre esto. Podemos buscarlo. Aquí. Vamos a poner por aquí. Falla de el Valle del Rif. Ahí está. Miren esta imagen. Aquí tenemos a uno de nuestros amigos, ¿no? Miren. Y detrás de él está la falla. Ese es el Valle del Rif, chicos. ¿Te das cuenta? Es la ruptura de la corteza. En toda esta zona de color guinda, ¿no? Que es lo mismo que hemos mostrado en la imagen,
pero de color marrón, se produce toda esta falla. En zonas de falla se forman lagos, pero también hay abismos, ¿no? Como el que vemos. Miren, ese abismo incluso hasta el día de hoy permanece. Por aquí debe haber una imagen, miren. Hay una carretera construida por esto, pero se mantiene. Ese abismo separó a África en dos zonas, la zona oriental y la zona occidental de África, chicos. La zona oriental y la zona occidental de África. Vamos a explicar un poquito acerca de esto. Miren, esta sería la zona oriental, zona al este. Esta sería la zona occidental. En la zona occidental se desarrollaron sobre todo los australopithecus. Se desarrollaron sobre todo los primates. Mientras que el grupo humano, los homos, ¿no? Van a originarse en esta zona, sobre todo, en la zona nororiental. Es una zona de sabana, ¿qué significa? Es una zona llana con pocos árboles. Pocos árboles, profe. Y una pregunta es, ¿por qué pocos árboles? Se supone que toda esta zona, chicos, de África nororiental, antes de producirse la falla, era una zona de jungla. Es decir, había un montón de árboles. Y en estos árboles vivían ¿quiénes? Los primates, vivían simios. Pero cuando se produce la falla geológica, esto inicia un proceso llamado desertificación. Se agotan los árboles y al haber escasez de árboles, ¿esto qué va a traer como consecuencia? Esto trae como consecuencia, chicos, que muchas especies de primates o de simios no puedan sobrevivir, se extingan. Otros migren a una zona donde sí hay árboles y otra especie decida quedarse en ese lugar y habitar ahora ya no en la copa de los árboles, sino donde en el suelo. A ese pequeño grupo que se queda y habita en el suelo se le llama homínidos todavía. Estos homínidos van a dar vida a dos grandes géneros, los Australopithecus y los Homos. A nosotros nos importan los Homos, ¿no? Hay 4 especies de Homos, chicos. ¿Cuáles son? Homo habilis, Homo erectus, el Homo neanderthalensis y el Homo sapiens, ¿verdad? A esta especie Homo sapiens muchos lo llaman también hombre de Cromañón, ¿no? Aunque recuerden que el hombre de Cromañón es un resto de Homo sapiens descubierto en Francia en una cueva llamada Dordogne. Ahí está. Pero fue una pregunta, y si nos dicen a nosotros en qué era surge el hombre, la era cuaternaria. Nos pueden preguntar también en qué periodo surge la especie humana, periodo del Paleolítico. Y nos pueden preguntar también en qué época surge el hombre, ¿no? En la época del Pleistoceno. Recuerden que este último término, época, hace alusión al clima, hace alusión al clima. Ahora, ¿cuántas especies humanas hubieron? Miren por aquí, tenemos 4 especies humanas. Sigo esperando la respuesta de ustedes, chicos. Ahí está la pregunta. Solamente Carlos me ha enviado la respuesta. Miren, en este cuadrito podemos ver el periodo, podemos ver la especie y las características. Por ejemplo, sabemos que el hombre surge en el Paleolítico, pero aquí nos damos cuenta de que el Paleolítico está dividido en 3 etapas: Paleolítico inferior, Paleolítico medio y Paleolítico superior. Y a lo largo de estas 3 etapas se dio el proceso evolutivo del hombre. Se dio el proceso evolutivo. Por ejemplo, en el Paleolítico inferior habitó primero el Homo habilis y tiempo después surgió en el planeta el Homo erectus. En el Paleolítico medio, el Homo neanderthalensis y en el Paleolítico superior, el Homo sapiens. Ahora, ¿por qué llamarle Homo habilis? ¿Qué significa este término habilis? Habilis, chicos, viene de hombre hábil, de la habilidad que tuvo para qué, para poder elaborar las primeras herramientas de piedra, no te vayas a olvidar. Ese es su gran aporte. Estas primeras herramientas de piedra, gracias Baltasar, esas primeras herramientas de piedra, chicos, se dan gracias al desarrollo de este dedo. ¿Cómo se llama este dedo? El dedo pulgar. Los antropólogos, ¿no?, denominan a este pulgar como el pulgar oponible. ¿Por qué? Porque es el único dedo de la mano, miren aquí, el único dedo de la mano que puede oponerse directamente a los otros dedos. Muy bien, Camila, gracias por tu respuesta. Profe, ¿y eso qué le permite al hombre? Poder prensar, poder sujetar así, ¿qué cosa? Los objetos, la piedra, por ejemplo, la madera, y empezar posteriormente, ¿qué cosa? El tallado.
las primeras herramientas se crearon mediante esta técnica lítica, el tallado. O sea, a través de la percusión o del golpe, ¿no? Utilizaban una piedra más grande para golpear otra más pequeña y darle filo. Ese es el tallado. Ahora, por otro lado, también tenemos al llamado Homo erectus. Ojo, el Homo habilis únicamente habitó en África. No llegó a poblar otros continentes, solamente habitó en África, no te olvides. Ujú. El Homo erectus se le llama erectus porque justamente la columna está totalmente erguida. Él perfeccionó la posición erguida de la columna y eso favoreció que el cerebro se acomode, ¿no? O tome una mejor posición para su posterior desarrollo. Ahora, aquí hay algo muy interesante que también debemos tomar en cuenta. Profe, ¿qué cosa? Esta especie fue la primera en salir de África. Fue la primera en abandonar África y emigrar a otros continentes. ¿Qué continentes pobló el Homo erectus? Si ustedes han visto el mapa, por aquí dice, ¿no? Por aquí dice Homo erectus, ¿verdad? Profe, dice hombre de Pekín. El hombre de Pekín es un resto, ¿no? Al igual que el hombre de Java, pues corresponden al Homo erectus. Llegan a poblar, por lo tanto, Asia, pero también llegan a poblar Europa. Ujú. Y bueno, por otro lado, podemos también, muy bien, Xiomara, gracias por tu respuesta, podemos hablar también del llamado hombre de Neandertal o el Homo neanderthalensis. Esta especie, por ejemplo, que vive en el Paleolítico Medio, practicó los entierros humanos. Las primeras prácticas funerarias las termina desarrollando él. Esto es un indicio de un pensamiento abstracto. Chicos, ¿qué significa esto de pensamiento abstracto? Muy bien, Felipe, gracias por tu respuesta. ¿Qué significa esto de pensamiento abstracto? La idea o la creencia de que existe vida después de la muerte. Ya no hay que olvidarnos. Lo enterraban al compañero que había perdido la vida con la herramienta de cacería, con su lanza y también con restos de comida. Y cada cierto tiempo le colocaban flores en su tumba. El hallazgo de una gran cantidad de pétalos de flor en la cueva de Neandertal en Alemania demuestra esto, chicos. ¿No? Esa costumbre la tenemos nosotros todavía. Ahora, en el Paleolítico Superior se desarrolló el llamado Homo sapiens. Esta especie, chicos, llegó a poblar América. No te vayas a olvidar, esta especie llegó a poblar el continente americano. Profe, ¿por qué es importante esto? Porque el último continente en ser poblado por el hombre fue justamente América. No te vayas a olvidar esto. Ahora, ¿qué tipo de arte desarrolló el llamado Homo sapiens? Desarrolló dos tipos de arte, el arte parietal y el arte mobiliar. ¿Cuál es la diferencia entre arte parietal y arte mobiliar? No es lo mismo, ¿verdad? El arte parietal viene de pared. ¿Qué es lo que hacía él? En las paredes, en las paredes de su cueva, ¿qué es lo que hacía? Muy bien, Urco, gracias por tu respuesta. Terminaba dibujando sobre todo animales. No te vayas a olvidar, representaba animales. Esto es una forma de eh, pensamiento mágico religioso que se asocia a la propiciación de la actividad de la cacería, chicos. Eso se hace para propiciar la cacería, no te olvides. Y también muestra un fin didáctico y un fin mágico religioso, no te olvides. ¿Y el arte mobiliar qué cosa es? El arte mobiliar son objetos movibles. Muy bien, Urco, muy bien, ya se entiende, se entiende. Objetos movibles, profe. ¿Qué cosas son objetos movibles? Por ejemplo, bastones de mando para el jefe de la banda. Recuerden que todos estos hombres o todas estas especies humanas se agrupan en bandas. Las bandas son grupos humanos conformados entre 40 y 50 individuos liderados por un jefe que es el líder de la banda, ¿no? No te olvides, a esto se llama banda, este grupo humano. Y el arte mobiliario entonces está asociado a bastones de mando para ellos, pero también a la creación de estatuillas en forma de mujeres. Justamente en la pregunta 4 están esas estatuillas, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esas estatuillas? Se llaman Venus paleolíticas. Muy bien. A ver, la mayoría me ha enviado como respuesta la B. Claro, todos han enviado la respuesta como la B. Entonces, yo les creo, pues chicos. Profe, a ver, vamos uno.
tuvo sus inicios en el continente africano. En el mapa nos muestra esto, en el dibujo nos muestra esto. Claro, ¿no? Claro, miren, profe, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Por la antigüedad. Miren, dice 150.000 años. Es la antigüedad más remota a todos los demás fechas que están por aquí, lo cual nos muestra de que efectivamente este proceso de la hominización se inició en África. Y después la flecha va a apuntar enumerando, ¿no? 1, 2, para poder ver cómo se dio este desplazamiento, ¿no? Muy bien. La 1 verdadero, muy bien. 2. Los Homo sapiens se originaron en la región nororiental de África. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Se originaron en la zona nororiental de África, sí o no? Los Homo sapiens. Claro, claro que Sí, sí. Aquí dice, mira, primeras migraciones de Homo sapiens. Todavía te dicen aquí. Solamente tenías que ver. Sí, y esto es algo que de repente muchos todavía no tenían claro hace algunos años atrás. Se creía que el Homo sapiens se originaba del Neandertal, pero eso es totalmente falso. Son dos especies muy distintas. Por eso es que cambió la denominación. Si ustedes tienen un libro antiguo, ¿no? De más de 5 o 6 años de antigüedad, se van a dar cuenta que así es la clasificación: Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens y Homo sapiens sapiens. Así era la denominación, ¿no? El sapiens tenía un resto que se llamaba Neandertal. Y el sapiens sapiens le llamaban hombre de Cromañón. Esa es la clasificación antigua, porque se creía que la cuarta especie se originaba a partir de la tercera. Esto está totalmente demostrado que es falso. Por eso se quitaron un término sapiens a cada especie y quedó Homo neandertal o neandertalensis y Homo sapiens a la última. Ese es el cambio de nombre, la explicación por qué cambia la denominación. Muy bien, verdadero la 3 también, verdadero. La 4, a ver, no, la 3 no hemos visto todavía. La máxima expansión migratoria de los neandertales fue Europa. A ver, la máxima expansión migratoria de los neandertales fue Europa. ¿Qué dicen ustedes? Han puesto falso, ¿por qué? A ver, porque aquí dice máxima expansión de los neandertales. Y miren en la antigüedad, ¿verdad? 70.000 años de antigüedad y es la zona de Asia, la zona central de Rusia. Claro, entonces falso, pues, falso. Esto es falso, muy bien. Y la 4, América fue el último continente en ser poblado por el hombre. Mm, ya, pero, profe, aquí no aparece América. Ese es el problema, chicos, porque dice en relación a la imagen. Y en la imagen no aparece América. ¿Qué hacemos, profe? Ni siquiera hay una flechita que nos indique por aquí, ¿verdad? Que nos guíe a que pudo ser poblado América, el último, ¿no? No hay ni antigüedad. Por lo tanto, en base a la imagen, tú no puedes afirmar esto. Profe, pero esto es, mi profesor me ha dicho, yo estaba antes, profe, estudiando, también he leído. Sí, es verdad. América fue el último continente en ser poblado, lo dije también yo. Pero la pregunta hace alusión a la imagen. Y la imagen no nos muestra América, así que no hay ni una flecha, como te digo, así que no puede ser la 4. Por eso. Bueno, no me diga que he fallado, profe. Sí, y la respuesta es, entonces, la 5, profe, el Homo erectus tuvo presencia en el continente asiático. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Hay muestras, en la imagen se ve prueba de que el Homo erectus tiene presencia en el continente asiático. A ver, ¿se muestra esto o no? A ver, ¿qué dicen ustedes? Sí, creo que aquí el error ha sido también mío de parte. A ver, vamos a ver por aquí. Sí hay pruebas, miren. Aquí está. Miren, al costado de los cráneos hay un color, ¿verdad? Sí, Urco, hay que colocar ahí la respuesta, ¿no? Este es el color, plomito, y mira, es como un color casi azul, ¿no? Y aquí está. Esto es la zona sur de Asia. Se llama Isla de Java, Indonesia. Aquí está el hombre de Java. Efectivamente, ¿no? Y la otra zona es esta, mira.
La otra zona es esta, chicos. Ven aquí en la semicircunferencia. Esto es China, el hombre de Pekín, pues. Claro. Ujú. Por lo tanto, aquí la respuesta sería 1, 2, 5, ¿ya? 1, 2, 5. Ya vamos a ver por aquí. Sí, ahí está. Ya, ahí tratemos de acordarnos esta modificación, chicos, ¿ya? Esa sería la respuesta, ¿ya? Ahora ya sé por qué marcaron la B, ¿no? Voy a lo más cercano, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. ¿Sí? Estamos bien. Tengan mucho cuidado, ¿no? A la hora de ver esto, por favor, tengan mucho cuidado. Ya, vamos a poner por aquí. Ujú. Ya está, muy bien. Listo. Se entendió, chicos, pero ¿cómo, cuál era el sentido, ¿no? Final de ver esto? La imagen por sí sola nos va a ayudar a veces a resolver algunas preguntas, ¿no? Cuando nos dicen en base a la imagen, tenemos que basarnos en esa imagen. Profe, pero ¿y si hay conocimiento verdadero que lo he aprendido? Ese conocimiento lamentablemente a veces no nos sirve en este tipo de preguntas porque no nos dicen en base a nuestros conocimientos y en base a la imagen. Siempre, igual es cuando te dan un texto, ¿no? Tenemos que basarnos en el texto para hallar la respuesta. A pesar de que hay otra proposición que sea verdadera, esa no puede ser respuesta. ¿Ya? Muy bien, tenemos aquí la pregunta número 4. Miren, esta pregunta también es parte de la hominización. Y bueno, quiero que observen estas dos imágenes. Esta es la cueva de Altamira, en España. Es el arte rupestre de Altamira, la presencia de bisontes. Y aquí tenemos la presencia de qué? De la cueva. Miren las pinturas de la de Lascaux en Francia. Miren la gran cantidad de animales. Quiero que noten la diferencia. ¿Qué animales observas aquí en Lascaux? Aquí encontramos, aparte de bisontes, caballos. ¿Se dan cuenta? En ninguna de estas cuevas, chicos, he encontrado indicios de qué. En ninguna de estas cuevas he encontrado indicios de cacería. No hay cacería. En historia del Perú sí se han encontrado algunas cuevas que muestran cacería, como en la cueva de Toquepala, por ejemplo, las pinturas de Toquepala. Pero en Europa y en Asia, la mayor cantidad de pinturas rupestres no nos muestran escenas de cacería, nos muestran escenas de fauna, ¿ya? Entonces, pero profe, ¿eso se puede asociar a la cacería? Sí. Aparentemente el Homo sapiens, ¿no? En ese contexto, en un estado de carencias ante estos recursos, realizaba justamente estas pinturas, ¿no? Buscando propiciar la cacería. Bueno, y estas imágenes están asociadas, chicos, en la pregunta 4 a las Venus paleolíticas, ¿no? Miren, dicen las Venus paleolíticas, estatuillas femeninas de uso de hueso hasta marfil, piedra, terracota, madera, como las observadas en las siguientes imágenes, en relación a ellas se puede afirmar que, a ver, aquí la respuesta es 1 y 3. ¿Por qué? Miren, dice 1, se puede observar en algunas claramente figuras estiopigias. ¿Qué son esto, profe? ¿Qué es esto? ¿Qué es una figura estiopigia? Ujú, a ver. La figura estiopigia, chicos, es tratar de resaltar algunas partes del cuerpo con una gran acumulación de grasa. O sea, llenas, infladas, ¿me entiendes? Con grasa. Principalmente la parte de las nalgas, aunque también pueden ser los hombros, puede ser el estómago, las piernas. Y eso se puede ver en estas imágenes. Por eso es que la 1 es verdadera. Las dos fueron elaboradas por el Homo neanderthalensis. No. El Homo neanderthalensis no logra desarrollar ni arte parietal ni arte mobiliar, no te olvides. Y este es un claro ejemplo de arte mobiliar, no te olvides. 3. Fueron halladas en Europa, ¿no? Y se encuentran asociadas a la fertilidad femenina. A ver, ¿cómo sé que si fueron halladas en Europa? Tienes que conocer dónde fueron halladas. Aquí están los nombres de las Venus para que te ayuden a aclarar. La Venus de Stugwe, esta fue hallada en Francia. La Venus de Wignendorf, la más conocida, incluso salió en la película Hellboy al comienzo, en el museo. No sé si lo has visto. Esto está ubicado en Austria. Y la Venus de Laussay
esto fue hallada también en Francia. Por lo tanto, las tres imágenes mostradas están asociadas a ¿qué? A hallazgos en Europa. Claro que sí. Y están asociadas a la fertilidad femenina, sí, en las tres se ve, ¿no? La imagen de mujeres, ¿no? Con senos grandes, con caderas anchas. Aparentemente para los Homo sapiens que elaboraban esto, una mujer con caderas anchas y senos grandes era más propensa a traer más hijos al mundo. Por lo tanto, esto está asociado justamente a la fertilidad femenina. Claro que sí, a la fertilidad femenina. Muy bien. 4. Son representaciones del arte parietal elaboradas por los Cromañón. Representaciones del arte parietal elaboradas por los Cromañón. Los Cromañón son los Homo sapiens. Sí, ellos hacen esto, pero esto no es arte parietal. ¿Qué tipo de arte es? Mobiliar. Hay que aclarar esto. Por eso es que la 4 no es la autista. Muy bien. Chicos, eh, hay que recalcar también que la mayoría de las Venus, porque hay más también allá, son como 6, la mayoría de las Venus no muestran un rostro definido de la mujer, ¿no? Resaltan más la parte física, la parte del cuerpo, ¿ya? No se olviden de esto. ¿A qué periodo corresponden estos, chicos? ¿En qué periodo fueron elaborados? Dime el periodo específico. Hemos visto un cuadrito antes de cada especie, así que es fácil que tú me indiques a qué periodo corresponde. ¿Nada? Esto es paleolítico superior, muchachos. Paleolítico superior. Al paleolítico superior también se le llama así, la edad del reno. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama la edad del reno? Porque es el animal más cazado en ese tiempo por el hombre. Ahora, el reno era capturado, cazado por el hombre, sobre todo para aprovechar la carne, es cierto, pero también el hombre aprovechaba la piel del reno y las astas del reno. ¿Para qué? Se colocaba las astas en la cabeza y se colocaba también, ¿no? La piel del reno sobre el cuerpo para así camuflarse y realizar una mejor cacería, una cacería más efectiva. Hay que entender que los Homo sapiens de ese tiempo elaboraban armas mucho más avanzadas para poder cazar esta fauna que era más pequeña. La lanza era favorable para cazar el mamut, pero para el reino se necesitaba una herramienta mucho más efectiva. ¿Cuál va a ser este tipo de herramientas, chicos? A ver, ¿cuáles son las herramientas que crea el llamado Homo sapiens para poder realizar la cacería de este animal? Ujú. ¿Qué herramientas crea el hombre en este tiempo? El arpón se utiliza para pescar sobre todo, ¿ya? Es para la pesca. Y el arpón se elabora en el Mesolítico. ¿Mm? Con eso se perfecciona la actividad de la pesca. No es el arpón entonces. Entonces, la onda. mm, la onda. En el mundo europeo, por ejemplo, asiático, la onda no juega un papel importante. La onda es algo así como una creación eh, americana y de Australia. Ujú. ¿Ya? Azagaya. Sí, pero eso va a ser a fines del Paleolítico Superior. Y está bien, ¿ah? Está bien. Pero es más fácil, chicos, el arco y la flecha. Esas son las herramientas que el hombre va a utilizar en gran cantidad para cazar renos, ¿ya? Para poder cazar renos. Muy bien, vamos ahora a la comunidad primitiva. Hay que analizar este otro tema. La comunidad primitiva también se entiende como la prehistoria, chicos. También se le llama así, la prehistoria. Cuando hablamos de la comunidad primitiva o de la prehistoria, debemos tomar en cuenta de que no es lo mismo, ¿no? Analizamos la prehistoria, y tú cuando ves el término prehistoria, se divide en dos grandes edades. ¿Cuáles son? La edad de piedra y la edad de los metales. ¿Ya? Ahora, a su vez, la edad de piedra se divide en tres etapas. ¿Cuáles son esas tres etapas, chicos? ¿Cuáles son esas tres etapas en las que se divide la edad de piedra? Paleolítico, mesolítico y neolítico. Justamente vamos a analizar esto. Vamos primero con el paleolítico. Ya sabemos algo muy importante.
fue durante el Paleolítico que se dio el proceso de evolución humana. La hominización se llevó a cabo aquí. Incluso todas las especies humanas, desde el habilis hasta el sapiens, se desarrollaron durante el Paleolítico, que se divide en tres etapas a su vez: Paleolítico inferior, medio y superior, como vimos en el cuadro anterior. Ahora, ¿qué debemos conocer sobre el Paleolítico? Primero, el Paleolítico coincide cronológicamente con qué época. Te dije que cada vez que utilizábamos el término época era para referirnos a qué, a un periodo de qué tipo, a un periodo climático, ¿verdad? Esto se relaciona bastante a un periodo climático, no te vayas a olvidar. Y bueno, recuerda, el Pleistoceno es la época climática que se termina desarrollando en ese tiempo. Profe, ¿qué cosa es el Pleistoceno? La llamada era del hielo. Acuérdate de esto. El Pleistoceno no es otra cosa que la era del hielo. ¿Cuál es la forma de organización social en ese tiempo? El ser humano se organizaba en bandas. Y hemos dicho que las bandas son la primera forma de organización social en el mundo. Y bueno, estas bandas eran bandas sobre todo de cazadores y de recolectores. No te vayas a olvidar esto, de cazadores y de recolectores. Ujú. Recuerden que las actividades económicas que más se practicaban en ese tiempo fueron justamente las actividades de subsistencia. Ahora, ¿cuáles son las actividades de subsistencia, profesor? Caza, pesca y recolección. Recuerden que estas actividades también se les llama parasitarias o depredatorias, ya que el hombre es como un parásito o como un depredador que obtiene su alimento de la naturaleza en ese tiempo. Ahora, de estas tres actividades, chicos, ¿cuál fue la principal? A ver, dime, ¿cuál fue la principal actividad económica? Aquí. A ver, dímelo, dímelo. Ujú. De estas tres, ¿cuál sería la principal actividad económica durante el Paleolítico, chicos? Sin lugar a dudas, la actividad más importante fue la cacería. Acuérdate de eso. El tema de comunidad primitiva es un tema muy preguntado, bastante preguntado. Muy bien, Camila, claro, la cacería. Ahora, mm, ¿qué tipo de vida practicaban los grupos humanos en este tiempo? El tipo de vida es una vida nómada. Profe, ¿qué significa nómada? Chicos, ¿qué es un hombre, no, con un tipo de vida nómada? ¿Qué es esto de nómada? A ver, vamos, responde. Por favor, vamos. ¿Qué es un tipo de vida nómada? Muy bien, claro, son grupos humanos que no se quedan en un lugar fijo. Muy bien, Camila, también, claro, muy bien, por ahí ¿quién me ha ayudado, Bruno, muy bien. Claro, Camila, migran con el cambio de estaciones. ¿Por qué migran? ¿Por qué tienen la necesidad de migrar constantemente? ¿Por qué no se quedan en un lugar estable? Por la escasez de recursos, chicos. Ellos cuentan con recursos temporales, no te olvides. Al tomar recursos escasos y temporales, al no producir su propio alimento, ¿qué tienen que hacer entonces ellos? Migrar pues de un lugar a otro. Entonces, a eso se llama justamente tipo de vida nómada. Espero que no te olvides de este punto, por favor. Espero que no te olvides de esto. Muy bien. Ahora, también podemos decir que el hombre de este tiempo fue un troglodita o no. ¿Podemos decir que el hombre fue un troglodita o no? Profe, ¿qué es eso? ¿Incivilizado, profe? No, 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 no. Troglodita no es incivilizado. ¿Ah? ¿Qué cosa es troglodita? ¿Troglodita qué es? Es sinónimo de cavernícola, chicos. ¿Qué significa eso? Que el hombre se desarrolla en qué o vive temporalmente refugiado en cuevas. A eso se le llama troglodita. ¿Ya? Espero que no te olvides de esto. Claro, que vive en cuevas, en grutas o cavernas, ¿no? A eso se llama troglodita. Espero que no se te olvide ese dato. Ya está, muy bien. Miren ahora la pregunta número 5. Dice, el Mesolítico es un periodo, vamos a ver por aquí. El Mesolítico es un periodo de la prehistoria
que se desarrolla dentro de la época de la Edad de Piedra, también llamado como Edad Media de la Piedra, el cual se desarrolló entre los años 10.000 a 5.000 antes de nuestra era, ubicado después del Paleolítico y antes del Neolítico, el cual se caracterizó por, a ver, ¿qué marcas aquí? A ver, ¿qué vas a marcar en esa pregunta? Justamente para poder explicar el Mesolítico, tenemos por aquí un cuadrito también, un cuadrito resumen que nos ayuda a entender un poquito del Mesolítico. Igual, hay que conocer primero el Mesolítico se encuentra relacionado cronológicamente a qué época, chicos. El Mesolítico se encuentra relacionado a la época del transición entre el Pleistoceno, muy bien Carlos, y el Holoceno. Se da la transición entre el Pleistoceno y el Holoceno. Profe, transición entre el Holoceno y el Pleistoceno, sí. Aquí se va a producir el final de la época glaciar del Pleistoceno, la era del hielo, llega a su fin, e inicia el Holoceno, la era de calor, la era de calentamiento. Muy bien, Baltasar, muy bien, gracias por su respuesta, chicos. Seguimos esperando a los demás también. Recuerden, traten de enviar lo más rápido posible su respuesta cuando vean la pregunta. ¿Saben por qué, chicos? Para manejar esto del tiempo, que también es algo muy importante en el momento del examen. Ahora, algunos revisan la pregunta antes y ahí no se puede calcular bien ese tiempo, ¿no? La idea es, enfoco en la pregunta, cuánto tiempo tú te demoras en enviar la respuesta. A partir de la primera impresión, la primera vez que tú observas la pregunta. Muy bien, Felipe, gracias por tu respuesta. Los grupos sociales en este tiempo son los llamados clanes, profe, clanes, ¿sí? Los clanes son grupos sociales más numerosos que las bandas, mejor organizados también, y son el grupo, la organización social característica del Mesolítico. Muy bien, Camila, gracias por tu respuesta. Ahora, el tipo de vida, ¿qué tipo de vida tienen? Un tipo de vida seminómada. Este tipo de vida seminómada también se puede entender, chicos, como una vida semisedentaria. Profe, seminómada o semisedentaria, sí, seminómada o semisedentaria, chicos. ¿Qué significa esto de semisedentario? A ver, ¿qué significa esto de semisedentario? Ujú. Muy bien, Sara, muy bien, Urco. A ver, muy bien, Xiomara, excelente. Semisedentario, chicos, es aquella persona que por un tiempo, muy bien, se establece en un lugar por un periodo y luego, ¿qué hace? Migra nuevamente de un lugar a otro. O sea, es un tipo de vida entre el sedentario y el nómada, mezclado. Ujú. Profe, ¿qué es el sedentario? No sé, el sedentario es aquel que se establece permanentemente o establemente en un lugar. A ver, ¿dónde se inició este tipo de vida semisedentaria o seminómada? Piensa, piensa en diversos relieves geográficos, piensa en diversos relieves geográficos y dime en qué relieve geográfico crees que se inició la vida semisedentaria. ¿Dónde? A ver, ¿dónde, muchachos? Ujú. En las montañas, en las mesetas, en los valles. ¿Dónde se desarrolló eso? Te voy a dar un dato, ¿ya? Miren, la vida semisedentaria o seminómada, es lo mismo, durante el Mesolítico, ¿sabes dónde se inició? Cerca a ríos, cerca a lagos y cerca al mar. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Muy bien, Urco. Claro, cerca al río son los valles, ¿no? Cerca a lagos en las zonas de mesetas y cerca al mar en la costa. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Las tres son respuestas, chicos, las tres están bien, ¿ah? Cerca a lagos, cerca a ríos y cerca al mar. O sea, en mesetas, en valles y en costa. La pregunta es ¿por qué? Muy bien, Urco, excelente. Muy bien, Urco, excelente, muy buen razonamiento. A ver, vamos, respondan ustedes. La pregunta es ¿por qué?
Se supone que hemos dicho que el hombre es nómada porque tiene escasez de recursos, escasez de alimentos. Entonces, el hombre va a dejar esa vida totalmente nómada y pasar a adoptar una vida semisedentaria. ¿Por qué? Porque va a encontrar recursos de forma consecutiva en ese lugar. Muy bien, Sara, muy bien, Camila. ¿Y de qué recursos estoy hablando? De los peces, chicos. Los peces. En el mar hay peces, en el lago también, en los ríos también. Por eso es que la vida semisedentaria se va a ubicar en estos lugares. Inicialmente, ¿ah? Inicialmente. Profe, ¿por qué? Porque tú puedes pescar hoy en un lago, mañana puedes seguir pescando en ese lago. Y así todos los días de la semana, si tú quieres, puedes obtener pescado por la abundancia de recursos hidrobiológicos o recursos marinos, ¿no? Y fluviales o lacustres. Chicos, el hombre se va a establecer aquí, los inicios de la vida sedentaria, entonces se ubican aquí. ¿Y sabes cuándo se fortalece este tipo de vida semisedentaria? Cuando el hombre inicie la producción de sus alimentos. Estoy hablando de qué actividad, esta actividad, chicos, la horticultura, que por cierto fue la actividad más importante del Mesolítico. ¿Y sabes quiénes iniciaron esta horticultura? ¿Quiénes iniciaron esa horticultura? ¿Sabes quiénes? Esto lo inician las mujeres. Esto lo inician las mujeres, chicos. De repente tú terminabas, por ejemplo, ¿no? Terminabas, de repente decías, ¿no? En el paleolítico la mujer se dedica a la recolección nada más. Nunca, 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 chicos, menosprecies esa actividad, porque la mujer, gracias a la recolección de plantas, frutos y mariscos en el paleolítico, fue acumulando una gran cantidad de conocimientos. Esos conocimientos le permitieron conocer el ciclo de vida de las plantas, es decir, el tiempo que le tomaban las plantas, por ejemplo, crecer, el tiempo que le tomaban las plantas no desarrollarse. Y eso permite que la mujer experimente, depositando semillas en un lugar, moviendo la tierra, regando y a veces de forma experimental daba frutos. Entonces la mujer va a comenzar a construir pequeños huertos, en pequeños espacios va a construir huertos y va a comenzar a practicar la horticultura. ¿Me entiendes? Espero que no se te olvide este punto, que es sumamente importante. Es por eso que, como ya tiene abundancia de recursos el ser humano, los clanes van a crear esto, aldeas. Pero, ¿qué es una aldea? La aldea se puede entender, chicos, como una choza, un conjunto de chozas, ¿no? Ahora, imagínate nada más, ¿no? Lo difícil que era para el hombre en ese tiempo cazar. Profe, pero ya no se practicaba la caza, ¿cómo que no? Las actividades económicas de este tiempo, chicos, eran actividades mixtas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto de actividades mixtas? Es decir, el hombre, por ejemplo, de este tiempo se dedicaba a practicar todavía las actividades del paleolítico, es decir, el hombre todavía cazaba, el hombre todavía pescaba y el hombre todavía recolectaba, pero además de esto, el hombre está iniciando nuevas actividades como la horticultura, que es la actividad más importante. Y aquí vamos a un punto que es sumamente importante, chicos. Profe, ¿qué punto? Miren esto, chicos. Atentos, ¿ah? Miren la pregunta que te voy a hacer. ¿Fue difícil para el hombre cazar en este tiempo o no? Recuerda que aquí el hombre ya no está cazando una megafauna, está cazando ¿qué cosa? Animales más pequeños. Pero hay una pregunta, ¿y por qué no cazan animales grandes? La transición climática, ese cambio del Pleistoceno al Holoceno, generó muchos problemas para el ser humano, porque el hombre estaba acostumbrado a cazar animales de gran tamaño, pues el mamut, por ejemplo, ¿no? El megaterio, que era el oso perezoso gigante. Imagínate, toda esta megafauna desaparece, se extingue, porque en el Holoceno esa piel gruesa que a los animales los protegían, ¿no? En tiempos del Pleistoceno, del frío, ahora simplemente es un estorbo. Muy bien, Camila, claro, se extingue la megafauna y aparece una fauna más pequeña, pero que también es más veloz. Por lo tanto, para el hombre se le complica mucho la cacería.
Los varones podrían ir, abandonar el clan 1, 2, 3 semanas y volvían sin traer ningún alimento. Imagínate nada más en ese momento la mujer, ¿qué le diría al hombre, no? O sea, tú te desapareces 1, 2, 3 semanas, ¿no? Y encima vienes y no traes comida. ¿Tú qué crees que yo como aire? ¿Crees que nuestro hijo come aire? Imagínate, ¿qué profe en ese tiempo ya lo reclamaban las mujeres? ¿Qué les gritaban a los hombres? Bueno, puede ser que sí, y obviamente con justa razón, pues. El hombre era quien abastecía, recuerde, de recursos, ¿no? De alimentos al grupo humano. La mujer también lo hacía, pero el hombre también, y desaparecer de tanto tiempo y no traer recursos, esto genera un problema, obviamente. Pero la mujer era bien amable en ese tiempo, le decía al varón, ¿no? Ya que has venido, ¿no? Antes de que te vayas de nuevo, ¿no? Y te demores mucho tiempo en volver, te voy a servir tu comida. Siéntate. Y el hombre se ponía a pensar, pero el hombre era inteligente, el varón era inteligente. El varón decía, ¿no? Si yo no he traído alimentos y ella me dice que me siente porque me va a servir comida, mujer, ¿con quién has estado? No, no me digas que la mujer engañaba ya al varón. No, no, no es así, chicos. La mujer era fiel. Ujú. La mujer le muestra al hombre qué es lo que ha hecho. Le muestra el huerto y le muestra cómo experimentalmente ha logrado la horticultura. Ha logrado obtener alimentos mediante el hecho de colocar semillas en el suelo. Y el hombre ve a la mujer ahora con otros ojos. Obviamente, a su compañera ahora no solamente es un complemento esencial en su vida, es necesario para él, porque él no obtiene alimentos, ella sí. ¿Te das cuenta? Quien sostiene el hogar es la mujer. Por eso es que muchos hablan de que aquí se desarrolló el gobierno de las mujeres en el clan, en los clanes. A eso se llama matriarcado, chicos. Obviamente que el varón no podía dejarse simplemente quedarse aquí con las manos cruzadas. El hombre tenía que mejorar la cacería y por eso es que el hombre inicia, ¿qué cosa? La domesticación de un animal que va a servirle para mejorar la actividad de la caza. ¿Cuál es ese animal? El perro, pues chicos. El primer animal domesticado es justamente el perro. Es su compañero en la actividad de la caza, no te olvides. Eso, todos esos cambios iniciales en el grupo humano se van a dar en el Mesolítico. Aparición de la horticultura, la domesticación de animales, primero fue el perro, después otros animales. En el Perú también, chicos, en el Perú también el primer animal domesticado justamente fue el perro, no te olvides. El hombre de Chilca, ¿no? No te olvides, listo. Muy bien, me han enviado sus respuestas, ¿verdad? ¿O no? A ver, me han enviado las respuestas, chicos. Muy bien, sí, ahí estaba asustado, muy bien. A ver, uno dice, el desarrollo de una economía totalmente productiva, falso. No es totalmente productiva, porque si la economía, hemos dicho que se basa en actividades mixtas, o sea, las productivas que está iniciando y las de subsistencia o las parasitarias de la época del Paleolítico, no es totalmente productiva. ¿Cuándo es totalmente productiva? En el Neolítico. En el Neolítico. Muy bien, Camila. Dos, la inicial domesticación de diferentes especies de animales. ¿Sí o no? Sí. Primero va a ser el perro, después por ahí viene la domesticación de qué, del gato, ¿no? Viene también la domesticación de qué, de auquénidos en otras partes, ¿no? Por ejemplo, del continente americano y también la domesticación de los caballos, el cerdo, la oveja, la cabra, posteriormente van a ser también domesticados. Tres, la elaboración de instrumentos de menor tamaño conocidos como microlitos, ¿eso ocurre o no? En el Mesolítico, chicos, sí, se va a dar una industria de microlitos, es decir, se va a iniciar la domesticación de qué? De pequeños instrumentos de piedra, no te vayas a olvidar. Profe, parece que ahora sí he hecho bien. La implementación del uso de arpones y anzuelos en la pesca. ¿Eso es un aporte del Mesolítico? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, muchachos, claro. Aquí se va a implementar esto. Se va a implementar el uso de arpones y anzuelos en la pesca. Ujú. Antes la pesca se hacía ¿cómo? A ver, ¿cómo se terminaba practicando la pesca? Esa es una muy buena pregunta.
¿Cómo se terminaba practicando la pesca? Y bueno, tenemos también la 5. Fue el contexto donde se desarrollaron los últimos recolectores y cazadores. Ya, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver por aquí. A ver, la mayoría creo me queda marcado la A, ¿verdad? Vamos a ver. La respuesta es la A, efectivamente. Profe, entonces la 3 no viene a ser una respuesta. A ver, estos instrumentos de menor tamaño, conocidos como microlitos, chicos, no solamente se elaboraron en el Mesolítico. Su producción se inicia a fines del Paleolítico. Por eso es que la 3 viene a ser falsa. Ujú. Ahora, la 2 ya hemos visto, la 2 es verdadera, la 1 obviamente ya hemos rechazado también esa. Muy bien, ahí están las respuestas. Chicos, una consulta. Por ejemplo, la pregunta número 6 que está en el material, aquí está, también abarca el Mesolítico. Y miren toda la información que nos da. ¿No? Dice, esta época estuvo marcada por la finalización del último periodo glaciar y la progresiva implementación de un clima templado cálido, o sea, el final del Pleistoceno y el inicio del Holoceno, ¿verdad? Lo que permitió el aumento de bosques, la diversidad, aunque también provocó la inundación de amplias zonas costeras. Esto también generó la desaparición de animales y que suponía la base de la dieta humana en el Paleolítico superior. Es por eso que fue necesaria la domesticación del perro y el desarrollo de la horticultura. La descripción anterior se relaciona a ver, el paso de una economía de subsistencia a una productiva. Y aquí viene la pregunta, esa es la respuesta, chicos, a ver. Eh, si en el examen te preguntan en qué periodo se inició la economía o la vida, disculpe, la vida sedentaria. Los inicios de la vida sedentaria humana se desarrollaron ¿cuándo? A ver, ¿cuándo se inician, ¿no? Este tipo de vida sedentaria? ¿Qué marcas? Neolítico, neolítico, no, la respuesta es mesolítico. Profe, claro, los inicios de la vida sedentaria es el semisedentarismo, ¿entiendes? Los inicios de la vida sedentaria es el semisedentarismo y la consolidación de la vida sedentaria, eso sí se da en el neolítico. ¿Ya? Hay que aclarar esto por una palabrita, y así es el curso de historia, una palabrita que cambia todo, ¿no? Muy bien, vamos ahora con la pregunta número 8 que también está relacionada, ¿no? A la etapa de la comunidad primitiva. Vamos a ver por aquí, dice, las siguientes imágenes se muestran relacionadas a la prehistoria. Al respecto se puede afirmar que, ¿qué podemos afirmar aquí? A ver, vamos con la 1, dice, se contextualizan durante la transición entre el Pleistoceno y el Holoceno. ¿Qué dicen ustedes? Ajá. 2, fueron acciones desarrolladas por los Homo sapiens en el Paleolítico superior. Ya. 3, se encuentran muy relacionadas a los inicios de la vida semisedentaria. Ya. 4, la primera fue iniciada en el Neolítico y la segunda durante el Paleolítico. Ya, muy bien, espero las respuestas. Muy bien por ahí, Carlos. Muy bien, Sandra. Ya. Muy bien, Sara. Ya, muy bien, aunque con dudas, pero muy bien, muy bien. Muy bien, Felipe. Ya está, muy bien. Sí. Ujú. A ver, vamos chicos, dos más. A ver, bien sus respuestas. Ujú. Muy bien, Xiomara.
Ya está, muy bien. A ver, vamos a analizar. La primera imagen que nos muestra a un hombre con arco y flecha, y con un perrito al costado, ¿no? Un cazador. Cazador, efectivamente, es un cazador. Muy bien, Camila. Muy bien, muy bien. Y en la segunda imagen vemos a un hombre, ¿no? Que está ahí elaborando una vivienda. Son aldeas, ¿no? No son ciudades. No son ciudades, todavía son aldeas. Y están cerca, ¿qué? A un río, ¿no? Ah, ya. Ya. Muy bien, entonces eso nos muestra el inicio de qué tipo de vida, el inicio del sedentarismo, o sea, la vida semisedentaria, pues, ¿no? Claro, eso es lo que nos estamos... Ah, profe, es mesolítico, sí. Y la primera imagen también sería mesolítico, chicos. También sería mesolítico. ¿Por qué? Porque aparece el perro por ahí, ¿me entiendes? No puede ser paleolítico la primera imagen, porque el hombre en el paleolítico no ha domesticado todavía el can. Ya, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Uno dice, se contextualizan durante la transición entre el Pleistoceno y el Holoceno. Verdadero. Uno, verdadero. Claro, porque esa transición, estas épocas climáticas se dan en el Mesolítico. Dos, fueron acciones desarrolladas por los Homo sapiens en el Paleolítico superior. Homo sapiens en el Paleolítico superior, ¿sí o no? No, pues, no es Paleolítico superior. El hombre en el Paleolítico superior lo único que hacía era, ¿qué cosa? Recuerda, arte rupestre, arte parietal, cacería con arco y flecha, pero todavía no domesticaba el perro ni tampoco creaba viviendas. Vivía todavía en cuevas, recuerdo. Falso, pues, no es la dos. Se encuentran muy relacionados al inicio de la vida semisedentaria. ¿Sí o no, chicos? Claro, mesolítico, ¿no? Claro. Muy bien, aquí vemos también un hogar, una chocita, mire. Profe, no me había fijado de eso. Claro, ahí está. Verdadero, muy bien. Ujú. Para reforzar que sea mesolítico, pues chicos. Porque si fuera una ciudad o no hubiera este tipo de chocita, este tipo de aldea, podríamos decir que fue también neolítico, ¿no? Ok, muy bien. Cuatro, la primera fue iniciada en el neolítico, falso. La segunda en el paleolítico, más falso. Muy bien, ahí está. La respuesta sería la A, efectivamente. Muy bien, ahora tenemos también un cuadrito de resumen del neolítico, pues. ¿Por qué, profe? Porque tenemos una pregunta sobre neolítico que viene. Ujú. Miren, el neolítico, chicos, es un periodo mucho más importante que el mesolítico. San Marcos ha preguntado mucho del neolítico, así que escuchemos, por favor, esto, anotemos lo que por ejemplo, lo que no de repente sabemos, por ahí siempre es bueno anotar, ¿no? Siempre es bueno anotar. A ver, ¿con qué época se relaciona? Con el Holoceno, con la era de calentamiento, la era de calor. ¿Cuáles son los grupos sociales en este tiempo? Se llaman tribus. Las tribus son grupos humanos mucho más numerosos que los clanes, por ejemplo, mucho más numerosos que los clanes. Ujú. Y están mejor organizadas. Ahora, estas tribus se caracterizan por tener un tipo de vida semi-sedentario o sedentario. Sedentario, chicos. Aquí podemos decir entonces que se consolida la vida sedentaria, no te olvides, se consolida este tipo de vida. ¿Qué es un hombre sedentario? Aquella persona que vive fijamente o de forma permanente en un lugar. Nosotros somos sedentarios. Profe, yo no tanto, porque todas las tardes tengo que ir. No, 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 pero vas a otro lugar y vuelves al mismo lugar. Entiendo, entiendo, profe. Claro, tu vivienda es fija, tu vivienda es permanente, ¿no? Salvo que tengas dos, tres casas, ¿no? Bueno, esa es otra cosa. Ya, muy bien. Ahora, no, presente, dicen, ya, ya, tranquilo, hay que ser más humildes, muy bien, tranquilos, muy bien. Miren, ¿habitaban dónde? Habitaban en ciudades. Aparecen aquí las primeras ciudades, chicos. ¿Cómo se llama a todo ese proceso a través del cual se van a iniciar a construir las primeras ciudades en el mundo? ¿Cómo se llama eso? A eso, chicos, se le conoce con el nombre de revolución urbana. No te vayas a olvidar, ese es el nombre que vamos a darle. La revolución urbana es el proceso a través del cual se construyen las primeras ciudades en el mundo. La ciudad de Ur
¿En dónde? En el Valle del Tigris y el Éufrates, Mesopotamia, la ciudad, por ejemplo, de Tinis en Egipto, la ciudad, por ejemplo, de Harappa en la India, ¿no? Mohenjo-Daro, por ejemplo, también en la India, ¿no? Y así, eh, son ciudades, las primeras ciudades en el mundo se van a construir, ¿sabes dónde? Cerca a grandes ríos, en zonas de valles. ¿Por qué? No es porque simplemente fue casualidad, sino que en esos lugares, cerca de ríos, en estos valles, ¿qué actividad económica es la que va a desarrollarse en este tiempo? Y que se va a convertir en la actividad más importante por mucho tiempo en diversas partes del mundo, la agricultura, pues, chicos. El hombre aquí practica únicamente actividades productivas, es la base de su economía. Puede cazar, puede pescar, puede recolectar, sí, pero lo hace no por necesidad, no lo hace por necesidad, porque la agricultura y la ganadería ya abastecen con gran cantidad de alimentos al ser humano. La ganadería va a ser otra actividad importante en este tiempo. Y ahora, dime, ¿qué cosas son los palafitos? ¿Qué son los palafitos? Porque dice que el hombre habitaba también en palafitos. ¿Se acuerdan esto? ¿Qué eran los palafitos? A ver, ¿qué serán los palafitos? Ujú. Viviendas estables, ya, pero los palafitos tienen una característica más. Se parecen mucho a las viviendas de la selva, chicos. Hay muchos pueblos, muchas tribus en la selva, muchas comunidades que construyen sus casas de madera, ese es un palafito, muy alto, sobre lagos, sobre ríos. Eso justamente es un palafito. De repente te has olvidado, ¿no? De repente te has olvidado. Aquí tenemos la pregunta número 7. Este es un palafito, mire. Aquí está. Estos son los palafitos. Son viviendas que se construyen sobre ríos, ¿no? Sobre lagos, ¿sí? En tiempos del Neolítico. Ahora, también por ese tiempo el hombre construye megalitos. La pregunta es, ¿qué cosas son los megalitos, chicos? ¿A qué se llaman megalitos? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué son los megalitos? Ejemplo, ahí están las imágenes. La primera nos muestra el menhir, un bloque de piedra, una piedra de gran tamaño, vertical, adorado como si fuera un ídolo, utilizado como un ídolo, rendían culto aquí. 3 bloques de piedra o 4 bloques de piedra, como vemos en esta imagen, eso se llama dolmen. El dolmer o dolmen es una construcción que fue utilizada en muchos casos como tumbas. Se han encontrado restos humanos, entierros humanos, debajo de esto. Y también tenemos, por ejemplo, el cromlech. ¿Qué es esto, profe? Son grandes bloques de piedra, varios menhir y varios dolmer, colocados en forma circular, si te das cuenta. Esto pudo ser un observatorio astronómico. Aparentemente cumplió esta función. Esto, no te olvides, se llama cromlech. A esto se llaman megalitos, chicos. El hombre construye esto. Hay un cromlech muy conocido, está en Inglaterra, se llama Stonehenge. Postuló para hacer maravilla del mundo, sí, junto a Machu Picchu. Lamentablemente no lo eligieron, los votos no fueron suficientes, ¿no? Para poder elegir a Stonehenge como una maravilla del mundo, ¿no? Moderno. Ahí está. Muy bien. ¿Qué otra cosa debemos conocer? ¿Dónde se inició la agricultura, chicos? ¿En qué parte del mundo se inició la agricultura en ese tiempo? Dime. Muy bien, Carlos, por tu respuesta. Muy bien. Ujú. ¿En qué parte del mundo se inició la agricultura, muchachos? A ver, a ver, a ver, a ver. En África, casi en África, casi, Sandra. Y aunque involucra a África, está muy cerca. Pero los primeros lugares donde se inició la agricultura fueron en los valles del río Tigris y Éufrates. ¿Dónde queda eso? Asia. Esa zona se llama Mesopotamia. Después, África, Valle del Nilo y también Palestina. Y estos 4 valles, Valle del Tigris, Valle del Éufrates, Valle del Nilo y Valle del río Jordán en Palestina, estos 4 valles, chicos,
forman parte de un lugar llamado la media luna fértil. Muy bien, Sandra. O la creciente fértil. Miren por aquí esta imagen. Esta es la media luna fértil o la creciente fértil, chicos. Miren aquí. Abarca qué ríos: Tigris, Éufrates, Mesopotamia, Valle del río Nilo y aquí otro río importante, el río Jordán en Palestina. ¿Cuáles fueron los primeros cultivos que el hombre desarrolló en la media luna fértil, muchachos? ¿Cuáles fueron estos primeros cultivos? Vamos, dímelo. Cereales: trigo y cebada. Trigo y cebada. Acuérdate de esto, por favor. ¿Sí? Tu pan con chela, ¿no? Ahí está, claro. Trigo y cebada. Acuérdate. Sí, el pan hecho de trigo y la cerveza hecha de cebada. Y es cierto, ¿ah? La cerveza casera se elabora justamente en estas zonas de Mesopotamia y Egipto. Ujú. Pero era casera, es decir, se preparaba para consumirla en ese mismo instante. No se podía guardar, ¿no? No se recuerda, ese proceso de fermentación todavía no se ha logrado. Ujú. Falta mucho. Pasteur es el que contribuye mucho a eso, pero eso es siglo XIX, segunda revolución industrial. Ya, chicos, una pregunta. ¿Me, me vas a decir verdadero o falso? La media luna fértil o la creciente fértil que está indicada aquí, ¿es o no una COA? ¿Es o no una COA? Profe, ¿qué cosa es una COA? Centro originario de la agricultura en el mundo, ¿sí o no? Claro que sí. Es el principal, es el primer centro originario de la agricultura. ¿Hay otros? Sí. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los otros centros originarios de la agricultura? Vamos, dime dos al menos. Tienen que ser valles. Dime, ¿qué valles? ¿Qué otros valles del mundo también fueron centros originarios de la agricultura? El Yangtze-Kiang, el Huanghe. ¿Dónde quedan estos, profe? En China. El valle del río Indo, valle del río Ganges. ¿Dónde quedan estos? En el norte de la India. Valle de Supe. ¿Dónde queda eso? Perú, pues. Caral, ¿te acuerdas? Valle de Supe, Caral, al norte de Lima. Y también Mesoamérica. Estos son los llamados centros originarios de la agricultura en el mundo. En el primer lugar donde se desarrolló la agricultura fue en la media luna fértil. Pregunta, hay un arqueólogo que se llama así, bueno, es un historiador también, Gordon Childe, historiador, arqueólogo inglés. Gordon Chall dice: a estos grandes cambios que el hombre va a vivir en el neolítico como consecuencia de la aparición de la agricultura, se le llama revolución neolítica. Él habla de este concepto de revolución neolítica. Él dice: la agricultura inicia en la revolución neolítica y esto trae como consecuencia, ¿qué cosa? La vida sedentaria. Las primeras ciudades van a surgir justamente en estos grandes valles donde se inicia la producción agrícola. ¿Qué más? La producción agrícola no va a ser uniforme. ¿Qué significa? Van a haber tribus, van a haber grandes grupos humanos que van a obtener abundante producción agrícola y hay otros que van a tener escasa o nula producción agrícola. Es decir, van a haber grupos que van a tener para alimentarse, otros que no van a tener ni siquiera para alimentarse y otros que van a tener alimento para su consumo, pero también para almacenar. Este grupo que tiene exceso de alimentos agrícolas, estos excesos se llaman excedentes productivos y esto es la base de la riqueza. Es la base de la aparición de lo que él llama propiedad privada en el mundo. La propiedad privada, la riqueza, pregunta, ¿para qué sirve esta propiedad privada? ¿Para qué le va a servir a estos grupos humanos este alimento que no van a consumir en ese momento? Sino, ¿para qué lo van a servir? Profe, pueden almacenarlo, ¿ya? Para tiempos de escasez, pero también para intercambiarlo. Muy bien, Marlon. Y ahí empieza el intercambio de productos. Un producto con otro producto. ¿Cómo se llama eso? ¿Comercio monetario? No. Ese comercio se llama comercio directo o trueque. Primero es el trueque. Cuando se inventen las monedas, tiempo después, en la edad del hierro, recién aparecería en ese momento el comercio monetario. Entiendo, profe. Pero también, chicos, si yo te dije que habían grupos que obtenían excedentes productivos, otros que no tenían excedentes productivos y otros que ni siquiera tenían para alimentarse, entonces ¿eso qué genera? Una diferenciación de qué tipo?
Esa diferenciación económica, ¿qué genera? Una diferenciación de qué tipo, chicos? Social, es decir, aparecen los primeros grupos humanos, las primeras clases sociales humanas. ¿Cuáles son? Clase dominante, clase dominada. La clase dominante va a tratar de proteger sus intereses y para eso va a crear el Estado. Aparece también el Estado como consecuencia de esto, chicos. ¿Cuál es el primer tipo de Estado? Un Estado esclavista y dirigido por sacerdotes. Por lo tanto, estados teocráticos esclavistas son los que van a aparecer en el mundo. ¿Dónde? En Mesopotamia y en Egipto. Pregunta, chicos, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? Vamos, la número 7 dice, el neolítico fue la última etapa de la edad de piedra que se caracterizó por el uso de herramientas de piedra moldeada y pulida, la aparición de la cerámica, así como también la consolidación de la vida sedentaria como consecuencia de, o del, a ver, ¿qué marcamos? Por ahí me han enviado algunos la respuesta, ¿verdad? Por ahí, sí, observé la respuesta de, a ver, Carlos. Muy bien. Ujú. Estamos en la pregunta 7. ¿Sí? Pregunta 7. La 8 y luego viene la 7, chicos, en ese orden, ¿ya? Ujú, según avance. A ver. Muy bien, Camila. Ya está. Claro, ¿no? Todos estos cambios, ¿no? Herramientas de piedra moldeada, pulida, la aparición de la cerámica, así como también la consolidación de la vida sedentaria, todo esto se logra gracias a qué? Gracias a la práctica de una economía parasitaria o de subsistencia, no. Esa economía más bien caracterizó al paleolítico, no puede ser. Al desarrollo inicial de la aleación de metales todavía no hay aleación de metales, todavía no. Es más, te hablan de herramientas de que de piedra moldeada y pulida, ¿no? No, los metales todavía no, no encaja. La producción de cereales y la práctica de la ganadería, verdadero, chicos. En desarrollo de estas actividades productivas va a generar todos los cambios descritos anteriormente. El cambio más importante y ligado sobre todo a esta producción agrícola y producción ganadera viene a ser la vida sedentaria, la consolidación de esta vida sedentaria, como lo dice. Ujú. Muy bien. Profe, ¿la D por qué no es? Porque la D es una característica del mesolítico. La D es una característica del mesolítico. Ya está, muy bien. Entonces aquí la respuesta es la C. Muy bien, ahora vamos con la pregunta número 9. La pregunta 9, y lo tenemos, es una pregunta que se encuentra relacionada a la edad de los metales. Ujú. Dice, respecto a las características de la edad del hierro, marque verdadero o falso según corresponde. ¿Verdadero o falso, chicos? A ver, recuerden, cuando se habla de la edad de los metales, hay tres etapas en la edad de los metales, ¿verdad? Edad de cobre, edad de bronce y edad del hierro. Esas son las tres etapas. Aquí tenemos justamente un cuadrito de resumen que nos va a ayudar, ¿no? A recordar lo importante que es cada una de estas etapas. La edad de cobre tiene varios nombres, cuidado. El cuprolítico, por ejemplo, una vez en la Universidad del Callao preguntaron, ¿no? ¿Cuál es la primera edad de los metales? Y todo el mundo buscaba como loco edad de cobre. Levantaban todo el examen, buscaban edad de cobre y no estaba. ¿Por qué? Porque la Universidad del Callao había colocado cuprolítico, ¿no? Y muchos no sabían que la edad de cobre también se llama cuprolítico. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya el hombre conoce el metal, el cobre, a pesar de que el hombre ya está utilizando el cobre, chicos, como herramienta, el hombre todavía mantiene el uso de la piedra. ¿Me entiendes? A pesar que el hombre ya inicia el trabajo de metal, el cobre, todavía el hombre utiliza la piedra. ¿Por qué? Porque todavía no se acostumbre a la práctica de emplear el metal para la creación de herramientas o instrumentos. Muy bien, Urco, gracias por tu respuesta. Aparte del cuprolítico, tenemos también el calcolítico. Calcolítico, sí, calcolítico, chicos. ¿Qué significa eso? Que el hombre todavía va a hacer uso de la piedra de forma predominante. Por eso es para muchos, chicos, la edad de cobre es una transición entre la edad de piedra y la edad de los metales. Es una etapa de transición. También se le llama el neolítico.
Uno de los hallazgos más notables de la edad de cobre es el hallazgo de los vasos campaniformes. Como dice el nombre, campaniformes, ¿qué significa? Vasos en forma de campanas. ¿Dónde se encontraron esto? En España, en Francia, en Europa occidental se han hallado este tipo de cerámicas que son característicos de la edad de cobre, chicos. Ahora, por otro lado, también debemos tomar en cuenta la edad de bronce. Profe, la edad de bronce, aquí se inicia la metalurgia. Chicos, la metalurgia es el arte que consiste en mezclar metales, ¿verdad? La aleación de metales. ¿Qué metales se terminan mezclando aquí? Cobre y estaño para poder obtener el bronce. Recuerden que el bronce, a diferencia del cobre, tú no lo vas a obtener de forma natural. El bronce se obtiene a través de una aleación, de una mezcla de metales. Y demás, además de esto, recuerda que en la edad de bronce se crea la rueda, el arado, miren, el arado obviamente jalado por el buey, un arado de madera. Además de esto, se inicia la creación de canales de regadío y también se inicia la creación de la escritura. Aquí aparecen las escrituras más antiguas, chicos. ¿Cuáles son? La cuneiforme de los sumerios en Mesopotamia y la jeroglífica escritura egipcia. Ah, profe, entonces aparecen estas civilizaciones en el contexto de la edad de bronce. Sí, por eso es que yo te pongo aquí, con la edad de bronce se van a desatar mayores conflictos, mayores enfrentamientos, por lo tanto van a aparecer una gran cantidad de esclavos. El esclavismo se inicia aquí. Y las primeras grandes sociedades esclavistas se desarrollaron ¿dónde? En la región de Mesopotamia y en la región de Egipto. ¿Ya? Por eso hay que tomar mucho cuidado con esto, chicos. ¿Ya? No te olvides de este punto. Muy bien. Y ahora hablemos de la edad del hierro. Recuerden que el hierro fue, bueno, se plantea, ¿no? De forma tradicional que fueron los hititas, un pueblo original de Turquía, los primeros en fundir el hierro. El hierro también se va a obtener de forma natural, no te olvides, también de forma natural, no a través de una aleación. Van a haber yacimientos o minas de hierro en el mundo. Pero la fundición del hierro va a ser mucho más complicada que la del bronce. Obviamente la dureza del hierro también supera la del bronce, por lo tanto, esa dureza del hierro va a consolidar el sistema esclavista. Es decir, pueblos que van a dominar este metal van a tener una ventaja militar sobre otros pueblos de bronce. No te olvides eso. Hay dos periodos de la edad del hierro, sí. El periodo Hallstatt, que se va a desarrollar sobre todo en la zona de Austria, y el periodo del Atene, que se desarrolló en Suiza. Además de esto, recuerda, aquí aparecen las primeras monedas. Por lo tanto, en la edad del hierro se inicia el comercio monetario. ¿Y qué sociedades consolidan el esclavismo? Porque si el esclavismo se inicia en la edad de bronce, ¿cuándo se consolida? En la edad del hierro. Si se inicia el esclavismo con pueblos de Mesopotamia y pueblos como los egipcios, se consolida con qué sociedades? Aquí, chicos, Grecia y la sociedad de Roma, justamente sociedades que vamos a ver nosotros ya la siguiente semana. La siguiente semana tenemos un avance hasta la edad de, hasta el periodo de los griegos. Por cierto, voy a crear las sesiones de todas las clases en el intranet, chicos, y ahí están los títulos, los encabezados, o sea, los temas que vamos a ver por cada semana. Es como un temario para ustedes, ¿ya? Para que vayan viendo, ¿no? Qué temas vamos a ir trabajando cada semana. Bueno, ¿qué marcaron aquí? Carlos, Sandra, muy bien. A ver, Sandra, Urco y Carlos me han enviado respuestas. Muy bien. Los demás, permitió dar inicio al esclavismo, la creación de la rueda de arado, la creación de las primeras monedas, se subdividió en periodos de, muy bien, aquí la respuesta, ok, muy bien. La respuesta, chicos, es la D, ¿no? Las dos primeras son edad de bronce, las dos últimas son edad de ¿qué? Del hierro. Muy bien, y bueno, por último, chicos, tenemos la región de Mesopotamia. Tenemos la pregunta número 10, creo que ya la revisaron. Pueden enviar sus respuestas, si desean. Y miren, el cuadrito de resumen siempre nos ayuda también a comprender cada una de las etapas. Sumerios, acadios, primer imperio babilónico, imperio asirio y neobabilónico. ¿Qué marcamos como respuesta aquí? Vamos. Dice, verdadero o falso, el calendario solar y el código de Hammurabi fueron aportes babilonios. No, falso. ¿Por qué? Porque el calendario solar, el primer calendario solar lo creó, por eso es falso. ¿Los jardines colgantes fueron edificados durante el imperio neobabilónico? Sí, Nabucodonosor II fue el gobernante que impulsó la creación de esta maravilla del mundo antiguo. Verdadero.
La creación de la rueda, el ladrillo y el mito de Gilgamesh fueron aportes sumerios verdaderos. Son aportes sumerios. Los sumerios son los primeros en establecerse aquí. 4. Los genios o toros alados fueron escrituras o esculturas híbridos realizados por los asirios, verdadero también. Verdadero. Muy bien, Xiomara, muy bien, Urco. Muy bien, chicos. A ver, la respuesta entonces, ¿cuál sería? ¿Mm? La C, pues, ¿no? Muy bien. Falso, verdadero, verdadero, verdadero. Revisen esto, chicos. Voy a subir teoría sobre todos los temas que hemos visto a profundidad para que revises todo y trata de hacerlo hoy mismo, antes de dormir. Una leída rápida, ¿no? Para obviamente evitar que se acumulen temas y pierdas tiempo más adelante. Gracias por la